Mi nombre es Ana Cecilia Mercado Jiménez, estudiante de segundo semestre en la licenciatura de Medicina General de la Universidad Autónoma de Durango, Campus Zacatecas. El día de hoy, para la materia de Histología y su Laboratorio 2, impartida por el Dr. Francisco Javier Mejía Pérez, daré una explicación de la laringe, la tráquea, los bronquios y bronquiolos. La laringe, que es esta, está entre la orofaringe y la tráquea, formada por placas irregulares de cartílago hialino y elástico, y revestida de epitelio pseudocilíndrico estratificado ciliado y epitelio estratificado plano. Además, funciona como órgano de la fonación y conducto para el paso del aire. Los pliegues vocales o cuerdas vocales, como estos que están en amarillo, son los repliegues de la mucosa. Además, se proyectan dentro de la luz de la laringe. Sus funciones varían, ya que vibran para producir sonido, controlan el flujo de aire por la laringe y definen los límites laterales de la abertura de la laringe, el orificio glótico. Es este que se nota al estar más abierto. Dentro de cada pliegue vocal hay un ligamento de sostén y un tejido osteomuscular, como los que se muestran en la siguiente imagen. Las funciones del ligamento y del tejido osteomuscular son que unen las placas cartilaginosas contiguas y generan la tensión en los pliegues vocales para abrir y cerrar la glotis. En sí, los músculos intrínsecos de la laringe, que se muestran a continuación, mueven la laringe durante la deglución y se insertan en los cartílagos de la laringe, pero se originan en estructuras extralaringias. Las vibraciones de los pliegues vocales son provocadas por el aire expulsado de los pulmones, que pasa a través de la glotis o rinoglotidis, la cual es un espacio estrecho, es decir, una abertura entre las cuerdas vocales verdaderas y el cartílago aritenoides, mostrado en la imagen. La modificación de la tensión aplicada en los pliegues genera que el orificio del diámetro glotídico se transforme y que las vibraciones cambien, y con ello se producen sonidos de diferentes tonos. Los sonidos generados se modifican en las presiones superiores de la orofaringe. Por ejemplo, para producir los sonidos individuales del lenguaje, como las vocales y consonantes diferentes, además de la cavidad bucal. En los dientes, la lengua, paladar duro, paladar blando, etc. Y por último, el sistema respiratorio, como en la nasofaringe, cavidades nasales y senos paranasales. Las cuerdas vocales falsas o pliegues ventriculares están más arriba de los pliegues vocales y del ventrículo. Estas no tienen tejido muscular intrínseco, por eso no modulan la fonación. Además, los pliegues ventriculares y el ventrículo laríngeo son importantes para crear la resonancia. Las cuerdas vocales verdaderas tienen una superficie luminal cubierta por epitelio estratificado plano, el cual sirve para proteger la mucosa de la abrasión causada por la corriente de aire en movimiento rápido. La tráquea, que es esta, es un tubo corto y flexible que mide 2.5 centímetros de diámetro y 10 centímetros de longitud. Va desde la laringe a la mitad del tórax y ahí se divide en dos bronquios principales o primarios, que son estos. Además, su luz permanece abierta por la disposición de sus anillos cartilaginosos y sirve como un conducto para el paso del aire, y su pared contribuye al acondicionamiento del aire inspirado. La membrana basal está debajo del epitelio traqueal,
Tiene entre 25 a 40 micras de espesor. A través del microscopio electrónico se ve que consiste en fibras colágenas muy juntas. La pared de la tráquea tiene 4 capas, las cuales son mucosa, submucosa, cartílago y adventicia. La mucosa está compuesta por un epitelio pseudocilíndrico estratificado ciliado y una lámina propia con fibras elásticas abundantes. La submucosa es un tejido conjuntivo bastante laxo. Su capa submucosa termina cuando sus fibras de tejido conjuntivo se mezclan con el pericondrio del cartílago. Además, tiene vasos sanguíneos de distribución, vasos linfáticos mayores de la pared traqueal y glándulas compuestas por ácidos mucosos secretores con semilunas cerosas. Sus glándulas son abundantes en la zona sin cartílago de la parte posterior de la tráquea y algunas penetran la capa muscular traqueal, por eso ocupan la adventicia. Los conductos de la submucosa consisten en un epitelio simple cúbico y se extienden a través de la lámina propia para la secreción como las glucoproteínas a la superficie epitelial. La lámina propia es muy celular y contiene linfocitos abundantes, muchos de los cuales infiltran el epitelio. Sus otros tipos celulares son los eosinófilos, mastocitos, fibroblastos y plasmocitos. La lámina propia y la submucosa tienen tejido linfático en las formas difusa y nodular. Además, están dispersas entre las células colágenas en las que tienen muchas fibras elásticas. El límite entre la mucosa y la submucosa está definido por una membrana elástica. Los cartílagos traqueales, como estos, son de 16 a 20 en los seres humanos. La edad hace que se reemplacen a tejido óseo. Esto crea que se pierda su flexibilidad y se cierran en sus extremos libres de la capa posterior de la tráquea gracias al tejido fibroelástico, el músculo liso y el músculo traqueal. En sí, son cartílagos hialinos con forma de C, los cuales dan flexibilidad al tubo traqueal y mantienen la permeabilidad de la luz. La adventicia es la capa más externa. Está fuera de los anillos cartilaginosos y del músculo traqueal. Fija la tráquea a estructuras contiguas en el cuello y el mediastino. Tiene los vasos sanguíneos, linfáticos y los nervios más grandes de la pared traqueal. El epitelio traqueal tiene distintos tipos celulares como células basales, células cilíndricas ciliadas, células mucosas caliciformes, pequeñas cantidades de células en cepillo y células granulares pequeñas. Las células basales poseen la mayor parte de los núcleos cercanos a la membrana basal. Estas son células de reserva, ya que mantienen el reemplazo de células individuales en el epitelio. Son prominentes porque sus núcleos forman una hilera cerca de la lámina basal. Las células cilíndricas ciliadas son las más abundantes. Cada célula tiene unos 250 cilios y actúan como una barredora mucociliar. Los cilios proveen un movimiento de barrido coordinado de la cubierta mucosa desde las partes más distales de las vías aéreas hacia la faringe. La barredora mucociliar es un mecanismo protector que ayuda a eliminar pequeñas partículas inhaladas de los pulmones. Las células mucosas o caliciformes están dispersas entre las células ciliadas. Su cantidad aumenta en la irritación crónica de las vías aéreas. Las células en cepillo son células cilíndricas con microvellosidades romas. Su superficie basal está en contacto sináptico con una terminación nerviosa aferente
llamada sinapsis epiteliodendrítica. Las células granulares pequeñas o células de Kuczynski parecen estar inervadas. Además, están individualmente en la tráquea, dispersas en muy poca cantidad entre los otros tipos de células. Secretan catecolaminas y se cree que participan en los reflejos que regulan el calibre de la vía aérea o de los vasos sanguíneos. La tráquea se divide en dos ramas que dividen a los bronquiolos principales o primarios. Desde el punto de vista anatómico, estas divisiones se llaman bronquios principales derecho e izquierdo. En cuanto a los bronquios principales, el bronquio derecho es más amplio y más corto que el izquierdo. Se dividen en bronquios lobares o bronquios secundarios al entrar en el hilio pulmonar. El pulmón derecho tiene 3 lóbulos. Después, el bronquio derecho se divide en 3 ramas bronquiales lobulares, una para cada lóbulo, como estas. De ahí, el pulmón derecho se subdivide en 10 segmentos broncopulmonares, como estos. Los bronquios lobares dan origen a 10 bronquios segmentarios o bronquios terciarios. Por ejemplo, en este modelado tenemos una porción de los bronquios y bronquiolos del lado izquierdo. Como se puede observar, aquí inicia con el bronquio primario. Después le sigue el bronquio lobar para desembocar en el bronquio segmentario. De ahí sigue el bronquiolo terminal. De este lado están los bronquiolos respiratorios, junto con lo que viene siendo los sacos alveolares y los alveolos. El pulmón izquierdo tiene 2 lóbulos. Después, el bronquio izquierdo se divide en 2 ramas bronquiales lobulares, como estas, una para cada lóbulo. De ahí, el pulmón izquierdo se subdivide en 8 segmentos broncopulmonares, los cuales son estos. Los bronquios lobares dan origen a 8 bronquios segmentarios. El segmento broncopulmonar está constituido por un bronquio segmentario y el parénquima pulmonar que depende de él, cada uno con su irrigación sanguínea y sus tabiques de tejido conjuntivo facilitan el procedimiento quirúrgico. Los cambios de la estructura de la pared bronquial ocurren en donde los bronquios entran en los pulmones para convertirse en bronquios intrapulmonares. Los anillos de cartílago se reemplazan por placas cartilaginosas de forma irregular. El primer cambio de la estructura de la pared bronquial es que las placas se distribuyen lineales alrededor de la circunferencia de la pared, lo cual da a los bronquios una forma circular o cilíndrica y hace que los bronquios disminuyan de tamaño por su ramificación. La disminución de los bronquios causa que las placas de cartílago se hagan más pequeñas y menos abundantes. Después, desaparecen en el sitio donde la vía aérea alcanza un diámetro de 1 milímetro. A partir de ahí, comienzan a llamarse bronquiolos. El segundo cambio de la estructura de la pared bronquial es la adición de músculo liso para formar una capa circunferencial completa. Al inicio, este músculo está entre haces entrelazados que forman una capa continua. En los bronquios más pequeños puede aparecer discontinuo. Las capas de la pared del bronquio tienen mucosa muscular, submucosa, cartílago y adventicia. La mucosa está compuesta por un epitelio pseudoestratificado. La muscular es una capa continua de músculo liso en los bronquios mayores. En los bronquios menores está más adelgazada y menos organizada y puede aparecer discontinua por su trayectoria en espiral. La contracción del músculo regula el diámetro adecuado de la vía aérea. La submucosa permanece como un tejido conjuntivo bastante laxo. En los bronquios mayores hay glándulas, así como el tejido adiposo. El cartílago
placas cartilaginosas discontinuas que se vuelven cada vez más pequeñas conforme se reduce el diámetro bronquial. La adventicia es un tejido conjuntivo de densidad moderada. Se continúa con el conjuntivo de las estructuras contiguas, como las ramas de la arteria pulmonar y el parénquima pulmonar. Los segmentos broncopulmonares se subdividen en lobulillos pulmonares. A cada lobulillo le llega un bronquiolo, como estos. Los tabiques de tejido conjuntivo separan parcialmente los lobulillos contiguos. Los ácidos pulmonares son unidades estructurales más pequeñas que forman los lobulillos. Cada ácido tiene un bronquiolo terminal y los bronquiolos respiratorios y alvéolos que reciben el aire de él. Los bronquiolos están tapizados por epitelio cúbico, miden 1 milímetro de diámetro o menos y no tienen placas cartilaginosas ni glándulas. Además, los bronquiolos son la primera parte del árbol bronquial. Participan en la conducción del aire y en el intercambio gaseoso. Y el epitelio de sus segmentos iniciales tiene células ciliadas y células de clara. Los más grandes son ramas de bronquios segmentarios, por eso se ramifican para crear los bronquiolos terminales, como estos, los cuales también se ramifican. Los bronquiolos terminales finalmente originan a los bronquiolos respiratorios. Los bronquiolos de mayor diámetro poseen células caliciformes. Al inicio tienen un epitelio pseudocilíndrico estratificado ciliado. Conforme el conducto se estrecha, se cambia a epitelio cilíndrico simple ciliado. Los bronquiolos de menor diámetro no poseen células caliciformes. Tienen un epitelio simple cúbico en el cual hay dispersas células de clara entre las células ciliadas. Bajo el epitelio hay una pequeña cantidad de tejido conjuntivo y debajo se halla una capa circunferencial de músculo liso. También aparecen células en cepillo y células de gránulos pequeños. Las células de clara aumentan en cantidad y las células ciliadas disminuyen a lo largo del bronquiolo. Las células de clara son células no ciliadas que secretan un agente tensioactivo. Crean la proteína de secreción de las células de clara, CC16, de 16 kilodaltons, y tienen una prominencia redondeada o en forma de cúpula en el ápice. El agente tensioactivo es una lipoproteína que impide la adición luminal si la pared de la vía aérea se colapsa sobre sí misma, comúnmente durante la expiración.